Primero os voy a explicar un poquito la resolución que habéis hecho del ejercicio de la torre que hicimos planos con Juanma. Y todos los que estáis aquí me lo habéis entregado. Tony, que tuvo un error, no recibió el correo o algo de eso, todavía no lo tengo. Pero bueno, el resto ya lo hablamos ayer, no pasa nada, ya lo harás. El resto me lo habéis entregado todo. Un par de comentarios generales. Con algunos de vosotros quiero hablar luego individualmente. Ya os lo puse en el correo. Ya quedaremos, pero sí que voy a hacer un par de comentarios generales. Voy a compartir pantalla. Ya la tenéis ahí. Bueno, una de las cosas que os quería comentar, ¿vale?, es aquí en el resumen. Algunos de los que habéis resuelto el ejercicio bastante bien, pero hay un pequeño error. Y es cuando aplicamos el porcentaje de beneficio. Aquí está aplicado un 20%. La cifra sobre la que se tiene que aplicar. La cifra sobre la que se tiene que aplicar es sobre el precio este de producto donde se ha sumado el precio unitario más los gastos generales de la empresa. El porcentaje de beneficio se aplica sobre el precio unitario. Los que lo habéis hecho, los que habéis aplicado el porcentaje de beneficio sobre el precio ya con los gastos generales de empresa, tenéis que corregirlo. Aquí habría 180, que tendría que ser igual. En vez de esta casilla, tendría que ser igual a esta. ¿Vale? Y modificarlo. No hay una gran diferencia al final, pero bueno, es un poco el criterio de la estructura. ¿De acuerdo? Sí. ¿Vale? Y luego quiero comentar otra cosa. Ya no es porque esté bien o mal, sino por diferencias de hacerlo y que a veces cuesta menos de una manera que de otra identificar las cosas. En esta tabla, estas líneas de mediciones indican aquí listones de 5×5 y empieza una medición. Listones finos y empieza otra medición. Trabas con sus mediciones, ¿vale? Y bueno, sí, se identifican listones de 5×5. Te vas a los planos y puedes identificar cuáles son los listones de 5×5. Te vas a listones finos, es porque no son de 5×5, tienen otras medidas. Unos de... Aquí tenemos de 10×2,5 y otros que tenemos de 5×2,5. De diferentes medidas. Podrías ubicar en el plano. No está mal. Hay maneras de hacerlo que dan un puntito más. Esta medición. Estas líneas de medición todas tienen su ubicación. Patas de la torre, patas del cajón, largueros del cajón, anillo de la torre, anillo torre 2, anillo de 10 centímetros, anillo de 5. Identifica más el sitio donde están colocadas esas líneas de medición. De corregir algo, probablemente cueste menos hacerlo. Las dos están bien. A ver, bien, no he comprobado las mediciones en sí. Lo más exhaustivo posible. Yo entiendo, están bastante identificadas, deben estar bien.
ser mínimo. He probado las mediciones, es simplemente la forma de trabajar. Las dos están bien, pero quizá en esta pues puedas identificar mejor. Sobre todo cuando vamos a hacer mediciones de elementos más grandes, mientras más identifiquemos de dónde es cada cosa, pues menos luego podemos cambiar algo, detectar algún error, ¿vale? Pero vamos, las dos son válidas. O sea, una como otra son válidas. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, no, no. Vale. Que me habéis entregado los ejercicios en la hoja de Excel con sus fórmulas puestas, calculando y tal, ¿vale? Y hay otros que no, que a lo mejor me han entregado la hoja de Excel, pero no tienen muy claro cómo funcionan las fórmulas y lo que han puesto en los datos como si lo hicieran en papel. Y alguno que me lo han entregado directamente en papel. Entonces, esos son, os los puse en el correo, con los que quiero hablar individualmente, porque es importante que intentéis aprender a utilizar las hojas de cálculo, porque para estas cosas vienen muy bien. Y son 4 cálculos realmente lo que estamos haciendo, con 4 datos, pero cuando tienes que hacer más, es que es bastante interesante manejarlo de una forma básica. Y tampoco se trata aquí, las hojas de cálculo tienen unas complicaciones enormes muchas veces. No se trata de eso, simplemente de poder, de una forma básica, poder utilizarla. Entonces, por eso quiero, os propondré a los 3 que os he dicho y horas de tutoría, que tengamos un ratito, hablemos de ello, ¿de acuerdo? Y otra cosa ya general sobre las hojas de cálculo, que yo hay veces que utilizo en la delante de la fórmula, que es un producto, tengo redondear. Redondear lo que estamos haciendo es obligar a que la hoja de cálculo utilice unos decimales concretos. En este caso, redondeando a 2 decimales. Esto también suele ser bastante interesante ponerlo. Yo que tengo costumbre hacerlo, porque a veces no contan los decimales. Y hay para determinadas historias, y a veces con la administración, cuadre al céntimo todo, pues tienes problemas con una factura, tienes problemas con lo que sea. Entonces tengo la costumbre de datos de dinero, sobre todo, para que calculen con esos decimales. Porque yo lo puedo poner aquí, dice, en el formato CELA, ¿os acordáis? Número, decimales quiero ver. ¿Vale? En caso están puestos que se vean 2 decimales. 3 decimales, voy a ver 3 decimales, pero va a ser un 0. Quito esta fórmula, redondear y dejo solo el producto, es lo que estoy haciendo ahora, intro. Estoy viendo 3 decimales y ya me ha cambiado, es 47,11, es 47,108. ¿Vale? Si ahora vuelvo a ver todos decimales, 47,11, mismo que tenía antes. Con el 47, bueno, 3 decimales o más. Igual, solo estoy viendo 3 decimales. Si pongo 4, 5, fijaros que es 47,1075. Calcula con todos esos decimales. Sin embargo, si pongo la fórmula de redondear,
vamos a pagar con céntimos a 2. Con eso. A otras operaciones va a calcular con decimales. ¿Vale? Aunque vea 5, porque le vean 5 decimales. Entonces, para los que a lo mejor ya controláis más las hojas de cálculo, sería interesante que veáis esos redondeos. Alguna de las que he visto que no está aplicada y sí que podía haber alguna. Las operaciones que ya, digamos, estamos utilizando, sobre todo con las operaciones de euros, que al final se pagan en céntimos y son 2 decimales. Pues con esas operaciones, redondearlas siempre a 2. Por ejemplo, esta aquí, este producto, no está redondeado a 2. Entonces, no pongo más decimales. Lo que eran 54,68, pues es 54,0676. O sea, realmente no está redondeado a 2. Simplemente estoy viendo 2 decimales. 54,07, perdón. Entonces, bueno, es interesante que los que ya dominéis un poco probéis a introducir los redondeos para que no tengáis luego algún desajuste de decimales. Pero vamos, eso ya porque mejoráis un poquito. Todavía no dominéis las hojas de cálculo, nos vamos a centrar en lo básico. ¿Alguna duda? Claro. No. De todas maneras, los que ya manejáis las hojas de cálculo, probarlo. En los que os he mandado viene la fórmula de redondear. Al final, simplemente es poner esa función. Yo aquí tengo esta de producto. Si lo pongo más grande, a ver si lo veis mejor. Aquí escribo redondear o igual, redondear, abro paréntesis, ya tengo la fórmula. Voy a redondear este producto. Si no tuviese la fórmula puesta, tendría que poner producto tal, suma lo que sea o lo que fuese. Ya tengo la fórmula. Voy a redondear ese producto. Detrás de la fórmula de producto pongo punto y coma y a continuación pongo cuántos decimales quiero redondear. En este caso, ahora que yo aquí ponga que se visualicen 4 decimales, redondear a 2 decimales. ¿Y es de qué se trata? Que redondea a 2 decimales para que calcule ya siempre con eso. Domináis un poco más las hojas de cálculo, probar a hacerlo. Si no sale, pues me consultáis la duda. Pero vamos, es sencillo, ya veréis que es sencillo. Este ejercicio si os surge en cualquier momento, me lo consultáis. Vamos a hablar un poco. A ver, a siempre no, siempre no. Conviene, en este caso, estos son cálculos ya de dinero, este cálculo en concreto. Siempre no, porque hay en estas cifras pequeñas conviene si mejor en la medición no hace falta que redondeéis, aunque aquí veamos decimales puede estar calculando con. Es interesante que redondeéis para que metéis dinero. Vale. Pues precio unitario. Que conviene redondearlo. Eso no va a haber problema, pero cuando estás multiplicando ya con decimales, puede haber
problemas. Este producto aquí de los costes directos, esta cantidad, la suma, esa veces salen discrepancias que tú sumas en papel decimales. Decimales la hoja de cálculo está calculando con 8 decimales y tú aquí solo estás viendo 2 y los sumas en papel y dices, hostia, no coincide. Y eso a veces en las administraciones te echan para atrás algo. En particular no creo, pero en las administraciones a veces pues son así. Cuando ya estamos calculando el dinero, sí que conviene redondear, ¿vale? Probarlo, que es fácil. Y al final te acostumbras a ponerlo y ya está. Vale, sobre este ejercicio en principio no quiero comentar más. Entonces, si tenéis alguna otra pregunta, pasamos a lo siguiente. Pues lo siguiente es sobre el tema del presupuesto que le vamos a entregar a un cliente. Ya estos días atrás, alguno de vosotros de mensajes y tal, paro viendo. Entonces, aquí estamos sacando en este ejercicio, ¿no?, un presupuesto para nosotros, con datos lo que nos cuesta a nosotros lo que nos cuesta la mano de obra de carpintero, coste, porcentaje de costes directos, indirectos, gastos generales, beneficios. Eso al cliente no le importa. Eso son cosas nuestras. Cálculos internos nuestros. Nosotros cuando le vayamos a presentar un presupuesto, por ejemplo, vamos a presentar algo, hay por ahí que se pueden utilizar. No sé si en Fora de ONI habéis visto algo de esto de facturación de presupuestos para presentar. ¿Algo? ¿Con Janet? No. Formato de presupuesto. De la empresa, como se llamamos. Un presupuesto siempre tiene que tener una numeración. Normalmente se utilizan numeraciones por año. El presupuesto. Presupuesto 2020, como quiera. Pero todos los presupuestos numerados. Cada empresa lleva un presupuesto. Empresa, dirección, ciudad, tal, pues. Digamos, emite el presupuesto. Esto puede venir. Comercial, hay empresas grandes que tienen sus clientes, si es un cliente habitual y tiene número. Esto, a ver, no. El cliente, pues podemos poner aquí pone solicitado por el nombre del cliente o el. Vale. Voy a enseñar uno mío, un mía, para que veáis cosas de las formas de pago que pueden ser interesantes para nuestro sector. Así que de la empresa y del cliente, digamos, de lo que está para presupuestar. Vamos a poner lo que presupuestamos. Aquí, pues, fila. ¿Qué vamos a presupuestar? En este caso, el presupuesto. Voy a poner más grande. Y pone producto y es un número. El producto 1, el producto 2, eso se puede poner, no poner, cada uno como quiera.
precio total. Ya que he puesto cosas de las que hemos presupuestado, de las que habéis sacado precios. Unidad de tarima según las especificaciones, según los planos que tenemos. Unidad de bastidor según las especificaciones. O unidad de la torre de madera de chopo, este es el primero que sale. Altura de 2,0, bueno, 2 metros y una planta de 0,60 por 0,60. 4 anillos, escuadras en cada anillo. ¿Vale? Primero, en temas de la descripción. Hay que presupuestar algo según especificaciones, o sea, tarima según especificaciones, bastidor según especificaciones. Y habría que adjuntar los planos. Tarima, presupuesto como aquí. Torre de madera de planta de 0,60 por 0,60, 4 anillos, trabas y escuadras en cada anillo. Y todavía faltan datos, porque tendríamos que poner el grosor de los listones para definirlo bien. Si no, según especificaciones o según plano. Y adjuntar el plano. Porque así estamos presupuestando un elemento concreto. No nos pueden decir, no, esto tiene que ser con madera de pino Suecia. Tiene que ser con listones de 10 por 10. Y esto tenía que ser, no, es lo que hay en el plano. Está definido. Definimos muy bien o adjuntamos el plano donde está lo escrito. Muchas veces no se hace y se ponen cosas así. Y luego es cuando vienen los problemas. Cuando el cliente dice que esto no es así, que esto no es así. En el presupuesto hay que intentar dejar las cosas lo más definidas posible. ¿Tenéis alguna duda? Me parece. Luego tendríamos el tema de la cantidad. Aquí, bueno, habéis visto que he puesto unidad de tarima, unidad de bastidor, unidad de torre. Acordaros de las magnitudes cuando sacamos con nuestras mediciones, metro cúbico, madera de chopo, hora de mano de obra de carpintero. El precio unitario de la torre, que es el precio unitario que sacamos de la torre. El presupuesto de la torre. Metro cúbico, de torre, que es lo que estábamos sacando el precio. Eso es lo que ponemos. Pues, unidad de tarima, unidad de bastidor, unidad de torre. He puesto que vamos a presupuestar 2 tarimas. Sacamos el presupuesto de una tarima, sacamos el presupuesto de un bastidor, el presupuesto de una torre. Yo ahora lo que voy a presupuestar son varios elementos, eso que ya sacamos sus presupuestos, sus precios unitarios. Y las cantidades, tengo 2 tarimas, 4 bastidores, una torre. Precios. ¿Qué precios pongo? Por ejemplo, me voy a la tarima. Me voy. El de la tarima. Este es el de la tarima, exacto. ¿Vale? Este es el presupuesto que sacamos de la tarima, con sus mediciones, su resumen, tal, tal, tal. ¿Qué precio pongo yo en el presupuesto? Pongo este que tengo aquí. Total presupuesto de contrato. 286,26. He incluido todo.
gastos generales y beneficio industrial. Lo único que no incluye es el IVA. ¿Vale? Lo que tenemos que ponerle a un cliente es esa cifra. ¿De acuerdo? Presupuesto 136,26. Con el bastidor, lo mismo. El precio que pongo por 10 por 6. Y en la torre igual. Costes sin impuestos que os puse en ese ejercicio. 190,23. Todo el cálculo que hemos hecho hasta que llegamos a los impuestos. Los impuestos los dejamos 190,23. ¿Vale? Y tenemos 2 unidades por este precio. ¿Vale? Es esta multiplicación. Aquí está una fórmula condicional, pues este es un modelo que me he bajado. Estas fórmulas no las vamos a ver, pero al final lo que está es multiplicando. Ya está. 2 unidades por 236,26, pues esta cantidad. 4 unidades por esto, 2.000 y pico. Y una unidad por 190, pues 190. Y así tendríamos todo el listado que tenemos que presupuestar. Lo que sea. Y tendremos un subtotal, que es la suma de todos los elementos que hayamos incluido en el presupuesto. A esa suma es a la que le aplicamos el IVA. El 21%, el 10%. En este caso voy a dejar el 21%. Si hay otros costes que haya que poner, por ejemplo, aquí pone costes de envío, porque es algo que vamos a enviar y lo ponemos aparte. Una agencia de transporte que nos dice, pues 50 euros para enviar esto, 150 euros, pues lo pondríamos aquí. Ya no le subiríamos el IVA. Eso ya es nosotros lo incluyamos en nuestro presupuesto porque lo hagamos nosotros. El transporte, pues tendríamos aquí transporte. Vamos a contratar una agencia, se va a contratar un seguro por si hay desperfectos en el envío. Nosotros lo que nos interesa sobre todo es este subtotal y este IVA. Y el presupuesto total, lo que nos tendría que pagar el cliente sería la suma del subtotal, ¿de acuerdo? Hay modelos de presupuesto. Aquí tenemos otro modelo, otra plantilla, que al final llegamos a lo mismo. Aquí tenía que poner el número de la compañía, fecha, número de presupuesto, identificación de cliente, presupuesto para, lo voy a hacer un poquito más grande. Presupuesto para dirección. Algo que en el otro presupuesto no hemos visto, que también muchas veces conviene ponerlo. Presupuesto válido hasta, en este caso, vale para un mes. 27 del 5, que es la fecha de emisión del presupuesto, 26 del 6. Fecha o poner este presupuesto es válido durante un mes, 2 meses, 6 meses o lo que consideremos. Depende del trabajo que estemos haciendo. En lo nuestro, pues, hombre, un mes puede ser que valgan más tiempo. ¿Vale? Para cosas que varían mucho de valor en poco tiempo, se hace el presupuesto un poco más ajustado de tiempo.
Estos son datos que nosotros podríamos obviar, fechas de envío, tal y cual. Podríamos quitar. Lo que nos importa es esto. Si se le aplican impuestos o no. Lo nuestro, como a todo se le aplica, esto lo podríamos quitar, modificarlo y quitarlo, y ya está. Pero es igual que el otro. Descripción. La cantidad, la descripción, precio por unidad y el importe. Y el resto, pues lo mismo. Total, el impuesto está resumido de otra manera, pero está haciendo lo mismo. Base imponible o presupuesto contrata por el impuesto, es esto, y total, la suma. Y ya está. ¿Vale? ¿Alguna duda? No. No. ¿Vale? Al final de lo que se trata es que nosotros estos hemos sacado, por ejemplo, está presupuesto de la Torre de Juanma. Si tuviésemos que meter un presupuesto para el cliente, la cifra que teníamos es justo la que hay antes de aplicar los impuestos. 234,95. Si tuviésemos que incluirlo en un presupuesto de estos, por ejemplo, aquí, voy a poner una torre y tendríamos que poner aquí la cifra esta antes de impuestos, 234,95. Multiplica y ya está. Ya me ha cambiado, me lo ha sumado. ¿Vale? Sería cada elemento del que tengamos precio. Fijaros que nosotros aquí os he puesto precios que hemos sacado de la tarima, del bastidor, de las torres de madera. ¿Qué pasa si ahora nos piden, en vez de un bastidor de 3, que era 6 metros por 3,10, ¿a alguien se le ocurre? Félix, yo no te escucho bien, ¿eh? Yo tampoco. Te escucha cortado. ¿Bien? ¿No? ¿Cortado? No, cortado. Espera. ¿Toda clase me habéis estado escuchando así? Pues de un rato para acá sí se te escucha un poco. Claro, es Un más rato, rato. sí. Es que ahora sí que no te escuchaba nada. No entendí nada. Mensaje de problemas de conexión. Voy a quitar el micro. ¿Yo? Sí, que tienes un ahí en tu casa. A ver. Perdón. Es que no me sale ni el micro. ¿A quién no le sale el micro? Ahora sí. ¿Me oís mejor ahora? Sí. ¿Sí? ¿Me oís mejor? Vale, os tengo que repetir algo. No. Bueno, la última pregunta que he hecho. Vale, no, la última pregunta. Sí, tenemos aquí el bastidor, que era un bastidor de 6 metros por 3,10. ¿Vale? Y aquí lo tengo presupuestado. 4 bastidores de esa dimensión, 4 unidades.
Teníamos un precio. Ahora imaginaros que tengo que presupuestar un bastidor de 6 por 5 metros. ¿Cómo lo podríamos hacer? Sin necesidad de empezar a hacer un bastidor del mismo tipo. O sea, del mismo tipo, pero en vez de 6 por 3, 10, de 6 por 5. ¿Cómo se os ocurre que podríamos hacerlo? ¿A alguien se le ocurre algo? Venga, 10 segundos para pensar. Presión, presión. Vale. Os lo voy a poner yo, es sencillito. Para una cosa así es sencillo. Y a veces nos sirve para no tener que estar sacando presupuestos de cada cosa. Vale. Voy a activar esto, iniciar. Escribir con esa magnífica letra que tengo. Vale. Pues imaginad, tenemos. Esperar que tengo que cambiar una configuración. Monitor 2. Vale. Ya supongo que escribiré ahí en el monitor 2. Sí, ya estoy aquí en el monitor 2. Vale. Fijaros que yo aquí tengo eso. Unidad de bastidor, una unidad. Una unidad de bastidor 532 83, ¿vale? Ese bastidor hemos dicho que mide 6 por 3,10. Pues esto lo podemos pasar a metros cuadrados. 6 por 3,10, 6 por 3,10 es igual a 18,6 metros cuadrados. Ahí. ¿Me seguís oyendo bien? Si dejáis de oírme bien, me decís para. Vale. Entonces, al final, tengo un bastidor que mide 6 por 3,10 que me cuesta esto. Un bastidor de 18,6 metros cuadrados que me cuesta eso. Si yo ahora quiero hacer un bastidor de 6 por 5, presupuestarlo, hemos dicho, ¿no? 6 por 5. Estos serán igual a 30 metros. ¿Vale? 30 metros cuadrados. Poder calcular este precio de un bastidor que es similar, pero un poco más grande, el mismo tipo de estructura, mismos materiales, hemos dicho, pues al final, en base a esto, o sea, yo puedo sacar el precio por metro cuadrado. Una regla de 3. Si 18,6 metros cuadrados cuestan 532,83 euros, ¿vale? Un metro cuadrado costará, ya la he liado como el otro día, no sé qué hice, no sé a qué le doy, la lío. Ya está, la he liado.
¿Un metro cuadrado cuánto sería? Joder. 232,83 dividido 18,6, ¿no? 28,646. 28,65 euros. 65 euros, ¿vale? De este tipo de bastidor, un metro cuadrado me cuesta 28,65 euros. Pues yo podría pasar este precio directamente a unidad de bastidor de estas dimensiones, o aquí poner, en vez de poner una unidad de bastidor, podría poner 30 metros cuadrados de bastidor. Y su precio unitario sería este, el de un metro cuadrado, 28,65. ¿Lo habéis entendido? Sí. Sería una manera rápida de esos tipos de bastidores que vamos a construir de la misma manera, no tener que estar midiendo que ahora tengo que hacer este bastidor para... No, tengo un precio por metro cuadrado de bastidor, digamos. Como son similares, pues bueno, puedo estimar un precio por metro cuadrado en vez de tener para unas medidas concretas de bastidor. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna pregunta sobre esto? Entonces, muchas veces podemos intentar tener precios que nos ayuden más en ese sentido, no tener cada vez... es una manera, digamos, de hacer nuestro propio banco de precios. Pues si construyo bastidores con listón de 5x5, tablero de, no me acuerdo cuánto era, de 10 milímetros, o no me acuerdo. Si construyo bastidores con ese tipo de estructura, con esos materiales, puedo sacar su precio por metro cuadrado y bueno, ya está. Para sacar un presupuesto seguramente sea más rápido. Luego mido, luego medimos, fijaros, voy a finalizar la pantalla esta, se va a borrar. Cuando sacamos el precio del bastidor, os mandé un ejercicio que mandábamos, que la medición era por metro cuadrado, o sea, la medición del tablero, en vez de por unidades de tablero, la hacíamos por metro cuadrado. Pues al final se trataría de eso, que a lo mejor en vez de sacar el precio de un bastidor de 3x10 por 6, pues sacásemos el bastidor el precio del bastidor de 1x1. O sea, luego pasarlo, digamos, a metro cuadrado. Un bastidor de un metro cuadrado me cuesta este dinero. Luego mido superficie total y ya saco su precio. Son formas de ir a lo mejor facilitando determinadas tareas y simplificándolas un poquito. Hay cosas que se pueden hacer así y otras que no, porque son muy específicas, muy especiales y hay que medir ese objeto concreto y presupuestar ese objeto concreto. Pero hay otras cosas que un poco sí que podemos estimar así. Vale. ¿Alguna cosa sobre esto? ¿Lo bien? Vale, pues ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que vimos, sobre el otro ejercicio del volumen de la cabeza. Ese volumen, ese me lo habéis enviado menos. Voy a poner aquí, esta es la cabeza. Primero, para que veamos un poco datos, que los tengáis. Pongo este programa porque aquí tengo las medidas bastante cerca, aunque están en milímetros, pero las tengo aquí.
De altura os dije 6 metros y al final tengo de ancho en el eje X, digamos, lo que vemos ahora de frontal, pero claro, el ancho coge de hombro a hombro, o sea, de esquina a esquina. ¿Por qué se ha borrado ahora lo que mide? Joder. 5,60 y de profundidad, que pongo así de perfil, pues 5,23 aproximadamente. ¿Vale? Las dos opciones que me han llegado, o sea, la opción que me ha llegado de medición, que el concepto está bien, es, bueno, primero, con estas medidas, tengo un volumen de cabeza de casi 50 metros cúbicos. ¿Vale? Aproximadamente 50 metros cúbicos de cabeza. Cuando el otro día hicimos el ejercicio, no lo tengo abierto eso, en la explicación que hice de una cabeza, realmente no era para resolver el ejercicio, pero... Imágenes. Vale. Aquí sacamos al final, después de los cálculos que hicimos, que habíamos utilizado 5,27 metros cúbicos de corcho para un volumen de cabeza que el programa me decía que medía 6,6 metros cúbicos. Que os dice, mira, que os dije, para hacerlo rápido, lo que pasa es que, claro, digamos que esto es con un programa que me está dando el volumen que tiene la cabeza. No necesito medirlo, ya me lo da. Entonces, si lo tenemos digitalizado, pues es fácil, tengo el volumen y aunque al final el volumen de cabeza que íbamos a poner en la calle con todo el vaciado tal, es mayor que el volumen que realmente iba a utilizar de corcho, pero para hacer un presupuesto rápido, una estimación rápida, os decía, si sabéis el volumen de la pieza, podemos estimar para calcular que vamos a gastar ese corcho, aunque lo vaciemos, ¿vale? Claro, si nosotros no sabemos el volumen de la cabeza, porque no la tengo digitalizada, no la tengo y tenemos que intentar estimar el volumen que vamos a utilizar, pues nos puede costar un poco más. Y la propuesta que habéis hecho se basa en hacer un cubo en el que entre la cabeza. ¿Vale? Habéis estimado los 6 metros de altura y aproximadamente 6 o 5 de ancho y 6 o 5 de fondo. Depende de quién lo haya medido, pues ha estimado una cosa o la otra. Digamos, voy a hacer un cubo, un paralelepípedo, que no sería un cubo, de 6 metros. ¿Vale? Sería hacer un cubo de 6 por 6, voy a poner por 5. Hay uno de ellos que creo que es de 6 por 6 por 6 y otro que es de 6 por 6 por 5. ¿Vale? Y que esto si lo multiplico, si lo calculo, 6 por 6 por 5, es igual a 180 metros cúbicos.
Fijaros que si yo me voy, ¿qué os he dicho? Que el volumen total de la cabeza sin vaciar son 50 metros cúbicos. Fijaros la diferencia que habéis puesto. El volumen total de la cabeza metros cúbicos. Fijaros la gran diferencia que hay. Es mucho, es demasiado. Es una diferencia brutal. El concepto, eso es porque al final, claro, estamos haciendo un cubo en el que estamos poniendo mucho material. Realmente no vamos. Toda esta parte, ¿lo veis? Porque al final lo que estamos es poniendo todo este cubo. Realmente aquí no hay corcho. ¿Vale? Si lo vemos de perfil, ¿vale? Si lo vemos de perfil, me pasa igual. Tendría la imagen esta de perfil. Me pasaría igual, ¿no? Toda esta parte que la he metido dentro de ese cubo, realmente es corcho que ni por asomo voy a poner, me voy a utilizar. Por eso sale tanta diferencia. ¿Lo veis? ¿Lo entendéis? Sí. ¿Vale? Por eso os dije a alguno de vosotros que lo de las figuras geométricas está bien, pero que igual nos podríamos fijar en otras. Tampoco es necesario que hagamos una figura geométrica para todo. A lo mejor podemos coger, cambiar de color, y para no irnos tanto, hacer una figura por un lado y hacer otra figura por otro. Aquí también perderíamos mucho, pero bueno, o para hacer figuras simples. Pero digamos que ya estamos eliminando un montón de corcho de este sobrante de 180 metros cúbicos. ¿Vale? Sí. La idea es buena, se trata de ir por ese camino, pero quizás tenemos que afinar con esas figuras. También podemos utilizar, en vez de un cubo, para una cabeza, pues a lo mejor utilizar una esfera. Se podría utilizar una esfera, pero ¿vale? Tirar por figura. Dime. Del cuello, ¿qué haríamos si es una esfera? No, haríamos la cabeza una esfera y en el cuello podemos hacer un paralelepípedo o si nos queremos complicar más, una pirámide truncada que tiene también su fórmula para calcular, pero bueno, pero eso ya a lo mejor es complicarse más o podemos hacer un cilindro o podemos... Es buscar, intentar minimizar al máximo todos estos espacios que no... ¿Vale? Se trata un poco de eso. Porque este corcho seguro que no lo vamos a utilizar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Pero la idea es buena, es ir por ahí. Esto lo voy a guardar y ¿tenéis alguna pregunta? No. ¿No? Vale, esta es la forma que me habéis propuesto, pero ajustar un poco más las figuras, porque si no hay demasiada diferencia. Incluso para esta pieza,
para esta pieza que mide 6 metros de altura, porque la otra cabeza era de 2 metros de altura, bastante más pequeña, igual incluso poner todo el volumen de la pieza es demasiado. O sea, seguramente no gastemos tanto. Pero bueno, como muchas veces se trata de presupuestar por encima y tampoco podemos ajustar mucho más, podríamos hacerlo así. Pero claro, intentar ajustar las figuras geométricas, porque como ya vamos a utilizar de sobrante todo lo que vamos, todo el interior que va vacío, si no ajustamos esa figura geométrica a su volumen real, ya el desperdicio que va a salir es enorme, muy grande, demasiado. ¿Vale? Y bueno, voy a finalizar esto, se va a borrar. Y otra forma que podemos tener para medir la cabeza, que se utiliza mucho, es intentar medirla por placas. ¿Cuántas placas vamos a gastar? ¿Vale? Entonces, ¿cuántas placas vamos a gastar? Pues tú te coges, pues por ejemplo, voy a coger así de perfil. Pues digamos que a escala me dibujaría las placas. Aquí no me las puedo dibujar, pero a escala me dibujaría las placas de 2 metros por 1 metro. Y para hacer el perfil, ¿cuántas placas necesito? Pues si tengo 6 metros de altura, también podríamos hacer lo mismo, no tengo que poner todo el ancho. El ancho este son 5 metros y pico y aquí hay un trozo que no tengo, aquí hay otro trozo que no tengo, en la zona está la barrilla. Pues voy a poner que tengo 4 metros de ancho, pues, digamos 4 placas de ancho y serían 4 metros. Y de alto, placas de 2 metros, pues voy a poner, digamos, 3 placas, ¿no? ¿Entendéis lo que estoy haciendo? Digamos que sería coger y hacer cortes. Mis placas, pues una fila de placas, 2 filas, 3 filas, no las he hecho bien. Nos hemos dicho que esto tiene 5 metros. ¿Vale? Digamos que sería este perfil, que hemos dividido en placas, y pues digo, pues ¿cuántas placas necesito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Me voy a poner aquí 13. 12 placas. ¿Vale? ¿Entendéis ahora lo que he hecho? 12 placas. Como tengo que darle volumen y modelar, voy a poner que sean placas de 40 o 2 placas de 20 por cada vez. Pero digamos que serían 12 placas. Por 1 por 0,40. ¿Vale? Y eso lo calculo. Lo he hecho más. Me da aproximadamente son, voy a poner redondear, son 9,6, 10 metros cuadrados. 10 metros cúbicos, perdón. Tendría 10 metros cúbicos. El otro perfil, pues sería similar, otros 10 metros cúbicos, ¿no? El otro perfil sería similar si lo hiciese. Finalizar. 10 metros cúbicos. Ahora, ¿qué pasa? Me voy al frontal. Digo, ya he hecho el perfil, que más o menos le he puesto 40.
¿vale? Tengo un perfil. Dos perfiles serían 20 metros cúbicos. Digamos que al haber hecho los perfiles, yo a lo mejor he quitado este volumen de corcho. Un poco más. He quitado estos volúmenes de corcho. Ahora tendría que hacer este frontal y el de atrás, que lo mismo, pues a lo mejor aquí me caben 2 placas o 3 placas. Habría que medirlo, claro, hacer una placa a escala y que se midiese más o menos bien. Y de altura, seguimos teniendo 3 placas. Y vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 placas. Por detrás, la trasera podríamos, luego lo contaremos igual, pero tendría 9 placas. Lo mismo. 9 por 2 por 1 por 0,40. Esto será igual a unos 7 metros cúbicos. ¿Vale? Entonces, el frontal. Si tenemos frontal y trasera, serán en total unos 14 metros cúbicos. ¿Vale? ¿Me seguís? Sí. Entonces, al final, el volumen total que tenemos serían los dos perfiles, son 20 metros cúbicos, más el frontal y la trasera, hemos dicho que son 14, en total unos 34 aproximadamente. Vale, fijaros que lo he hecho así, me va a salir menos que si saco volumen. Tenía 50 en la cabeza, 50 metros cúbicos y yo he puesto, calculando así por placas, 34 metros cúbicos, que yo creo que a lo mejor sí se puede hacer ahí. Si lo hicieseis por figuras geométricas, ajustando más, os va a salir más de 34 metros cúbicos, os va a salir seguramente más de 50 metros cúbicos. Por eso digo que al final se trata un poco de estimar sin pasarnos mucho, pero tampoco sin quedarnos cortos, porque a estos 34 igual, yo creo que sí, que podría ser, pero luego tenemos la nariz, tenemos mucho modelado, claro, mientras más plano, esto es una cabeza, digamos, mientras más plano sea el modelado que tenemos que hacer y no tenga tanto modelado como aquí, pues claro, toda la cara, hacer las cuencas, tú ahí necesitas bastante volumen de corcho para tallar, al final poner bastante taco de corcho, entonces igual haciéndolo así por placas le tendríamos que sumar un poquito más, no dejar los 34 metros cúbicos, pues sumarle otros 10, otro, yo que sé, un 30%, un 40%, convendría. Si es algo más fácil de modelar, más plano, pues igual por placas lo hacemos perfectamente. Por ejemplo, es que no sé si tengo algo. No sé si tengo algo más simple para que lo viésemos.
voy a poneros este. Vale, ¿lo veis bien? Vale. Este modelado, por ejemplo, para medirlo así por placas, que es todo más plano, tiene menos, claro, todo este volumen, sería más fácil medirlo por placas, todo esto del caballo y estas alas. A eso me refiero, que mientras menos modelado tenga, mientras más plano sea, medirlo por placas también es más fácil, cometer menos error. ¿Vale? Mientras más modelado tengas, pues va a costar más. Si es como esta figura, pues por placas no, puede ser bastante sencillo de medir. Por placas miden mucho. Cuando los que están acostumbrados a trabajar miden mucho, así por placas. Calculan tal, con las alturas que tiene, con los anchos que tiene, le dan un espesor a esa superficie y ya está. Y calculan por placas. ¿Vale? Es una buena opción utilizar eso. Si tienes más modelado como esta cabeza, pues a lo mejor puedes optar por, en vez de darle 40 centímetros de espesor para modelar, darle un poco más. Por eso que al final eso también se gana con la experiencia. Pero bueno, para servir de tanteo, para intentar sacar un presupuesto, intentar ajustar algo, para ir empezando está bien. O por formas geométricas o por placas. ¿Vale? ¿Está todo correcto? Pues si no tenéis ninguna duda, dejamos esto. De todas formas, intentar ahora volver a hacerlo. De hecho, intentar ajustarlo y los que no lo habéis hecho, intentar hacerlo. De la forma que veamos, que sea placa o... De todas formas, os mandaré otra figura para que hagáis otra figura. ¿Vale? Os mandaré otra figura y que lo hagáis vosotros conforme veáis, o por placas o por figuras. Son las dos formas así un poco más para estimar esos volúmenes. Claro, lo ideal es tenerlo en 3D directamente, o si se va a fresar, aunque se modele en barro o en plastilina, se va a escanear y ahí vas a tener el volumen. ¿Vale? Pero hay veces que no lo tienes así, o simplemente tienes un boceto sobre el que tienes que trabajar y tienes que sacar, quieres estimar un poco lo que vas a gastar. Pues la manera es así, o por placas o por volumen, por figuras geométricas. Os mandaré otra figura que no sea difícil y para que lo saquéis. ¿Vale? Vale. Bueno. Y nada, ya solo me queda hablar, vamos a hacerlo rapidito, sobre el trabajo de la sala Clara Campoamor. ¿Cómo lo lleváis? ¿No lo lleváis? No mucho, Yo un igual poquito. que antes, la verdad. Aparcado lo dejamos, lo tenemos. Pues se supone que me lo tenéis que entregar el día 1. Pues. Pero, Félix, el día 1 hay que entregártelo con el escenario nuestro integrado. A ver, de eso os iba a hablar. La parte del modelo de SketchUp la vamos a retrasar. Olé. ¿Vale? Esa la vamos a retrasar, porque además no os he preparado, voy a preparar el tutorial y os lo mando. O sea que es solo tener el aula. Lo he mandado a posta, porque ya pensaba en esa entrega retrasarla, pero la memoria sí me gustaría que me la entregaseis con las correcciones que vimos y tal, para si hay algo que corregir, que os tenga tiempo de decíroslo. Que si no, al final no hay tiempo para nada, que ya con esto llevamos tiempo. Creo que nos estoy apretando mucho. Entonces, eso sí, la parte, lo que es la memoria, sí que me gustaría que estuviese hecha. ¿Vale? Vale. Y lo otro, os voy a preparar el tutorial, a ver si en lo que queda de semana os lo mando, y eso sí que lo vamos a retrasar unos días. Ya os pondré fecha, pero como mínimo lo retrasaremos hasta el día 8, una semana como mínimo. ¿Vale? Vale. Y ya está.
está. Mi parte nada más. Os voy a mandar con los que quiero tener tutorial. Os escribiré para ver si lo hacemos el viernes. Os pongo hora, ¿vale? El viernes a partir de el viernes que tengo. Sí, 10:30, en lo que sería las horas de clase, porque no tenéis nada, ¿no? Así. Con Cristian, con Carlos y con Sergio como mínimo. ¿Tenéis problema alguno de los tres el viernes? Yo no. El viernes hay examen de inglés. ¿Tenéis La semana que viene. el examen este viernes? Ah, ¿es de la semana que viene? Pues no sé. El 5. El día 12, ¿no? Claro, yo creo que es la semana que viene cuando lo tenéis, ¿no? Sí, el de inglés es el 5. El día 5, sí. Y por eso digo, yo creo que es la semana que viene. Bueno, pues en principio, Lo digo. para este viernes, si os parece, os mando hora a cada uno Vale. este viernes, ¿vale? Y hablamos personalmente. En principio nada más. Por hoy hemos acabado. De todas formas, si tenéis cualquier duda, me la podéis seguir consultando. Y eso, la memoria sí que por favor tenerla para el lunes, martes, pero no os retraséis más. Vale. Para tenerlo, que lo pueda echar un vistazo tranquilamente. Vale. Pues nada. Por hoy hemos acabado. Muchas gracias por vuestra asistencia. Vale. Y más. Venga. Otro. Adiós.